noches para todos. Mi nombre es Carolina Muñoz. Hoy estoy acompañada de mi compañera Carlina Madera. Pertenecemos a la compañía EXP y somos realtors especialistas en inversionistas extranjeros y nuevas construcciones. El día de hoy el tema que vamos a tratar es aprenda los secretos para comprar en bienes raíces en Estados Unidos. Tenemos como panelista invitado al abogado Sidney Meneses, quien es el que nos va a ahondar más en este tema, ya que es un experto en la materia. Y por un lado les queremos contar quiénes somos. Nosotros somos realtors o agentes de bienes raíces licenciadas en el estado de la Florida. Pertenecemos a la NAR, que es la Asociación Nacional de Realtors, y a la Asociación de Realtors de Miami. Nosotros pertenecemos, como lo había dicho anteriormente, a la compañía EXP, que somos alrededor de 80,000 agentes en este momento, lo que nos hace una de las compañías más grandes a nivel nacional y somos la de mayor crecimiento. Como les había contado también, somos expertas en asesoría inmobiliaria, asesoramos inversionistas extranjeros y brindamos soporte durante toda la transacción, ya que podemos dirigir al cliente desde el principio hasta el final. Carly. Ok, buenas noches. Bueno, como les hemos venido comentando, tenemos hoy el honor de tener al abogado Sidney con nosotros. Él es abogado internacional, fundador del bufete de abogados Choi y Meneses y trabaja desde el año 2020 asesorando clientes que hacen negocios dentro de los Estados Unidos. Como les hemos venido diciendo, el abogado tiene en su oficina un equipo que cuenta con diferentes especialistas en materia tributaria, de impuestos, contaduría y, por supuesto, en todo lo que es la materia legal. Ellos también tienen la opción de tramitar visas, son especialistas en esto y hoy les vamos a estar hablando de cómo invertir de una forma segura a través de la constitución de empresas, qué es lo que más le conviene a los clientes, porque nosotros como agentes de bienes raíces no solamente nos encargamos de buscarle la casa al cliente, de simple y llanamente tramitar la venta, sino que procuramos asesorarlos de manera integral para que ustedes puedan tomar la mejor decisión de la mejor manera y, por supuesto, deben ir acompañados de la mano de un abogado, que son los especialistas que le van a indicar, pero nosotros, nuestro deber es indicarles cuáles son las mejores opciones. Entonces, para eso tenemos esta noche al abogado Sidney. Otra vez bienvenido. Adelante, señor Sidney. Gracias por estar aquí hoy. Señor Sidney. Gracias, sí. Carlina. Gracias, Carolina. Es un gusto muy grande estar con ustedes otra vez, compartiendo un otro webinar con profesionales tan sofisticados cuanto ustedes. El equipo de EXP sigue creciendo muchísimo. Yo soy seguro que sus clientes en Latinoamérica quieren trabajar con esta empresa porque saben que básicamente son profesionales muy capacitados para hacer la asesoría apropiada para que los clientes hagan una inversión segura en bienes raíces en Estados Unidos, que es justamente el tema de ese webinar de hoy. Lo que vamos a hacer nosotros, yo espero que después que Carolina y Carlina puedan convencer a todos los clientes de que deben ustedes invertir en Estados Unidos y ojalá les puedan encontrar la propiedad de sus sueños, entonces nuestro trabajo como abogados sería ayudar a ustedes a ejecutar ese plan. O sea, nuestra asesoría legal sería asesorar al cliente a cómo hacer una inversión segura en Estados Unidos, pero sobre todo protegiendo al patrimonio de mi cliente, protegiendo el cliente a nivel unipersonal y también básicamente ahorrando con el tema impositivo de impuestos en Estados Unidos. Muy importante ese tema. Entonces, si ustedes quieren, podemos empezar nuestra presentación compartiendo algunos secretos. Yo voy a tratar de hablar de una forma muy fácil. Son conceptos legales que son un poco complejos, pero la ventaja de trabajar con nosotros es que a raíz de que nosotros hablamos español, nosotros somos básicamente abogados especialistas en representar extranjeros en Estados Unidos y lo hacemos desde el año 2008. O sea que tenemos mucho tiempo de experiencia y para que todos que estén asistiendo a este webinar, nosotros solamente tenemos clientes extranjeros en nuestro bufete. Entonces, tenemos toda la capacidad
legal y técnica, competencia profesional para asesorar a los clientes en todos estos temas relacionados a situaciones de interés de nuestros clientes. Carolina, ¿puedes avanzar, por favor, para la segunda lámina? Ok, entonces, ¿puedes volver un poquito? La siguiente. La siguiente. La anterior. La anterior, ok. La anterior. Ya, Okay. esto. Ya, ese es el tema del webinar de hoy, los secretos de compra de bienes raíces en Estados Unidos. ¿Por qué secretos? Porque aunque exista mucha información en Google, hay mucha información en la red social, la verdad es que todavía las personas no han aprendido la forma correcta de invertir en bienes raíces en Estados Unidos, propiedades residenciales o propiedades comerciales. Yo siempre digo a mis clientes que dos situaciones de dos personas diferentes no necesariamente es igual. Por lo tanto, deben siempre consultar a un abogado para poder hacer una adquisición de una propiedad de una forma segura. Y ese es básicamente el objetivo de este webinar, cómo invertir correctamente y proteger su patrimonio en Estados Unidos. Carolina, adelante. Gracias. Bueno, si ustedes acompañan muchos webinars que se hacen por ahí, Facebook, en Instagram, Clubhouse, se hacen búsquedas en Google. Creo que la mayoría de las personas saben que la forma correcta hoy, en el año 2022, para comprar bienes raíces debería ser a través de una corporación, de una empresa americana. Pero la pregunta que siempre me hacen sería, ¿qué clase de empresa debo tener yo? ¿Una empresa LLC o una empresa que se llama corporation? LLC significa en inglés un Limited Liability Company, que sería como que si fuera una empresa de una sociedad de cuotas limitadas. Una corporación sería como que una sociedad anónima, pero con el capital cerrado. No es una empresa necesariamente abierta para todo el público en general. Yo recibo consultas todas las semanas en mi bufete de personas que me llaman y me dicen, doctor Sidney, ¿puedes montar para mí una empresa LLC? Yo soy en proceso de comprar bienes raíces en Estados Unidos. Entonces yo le contesto con una pregunta. ¿Por qué quiere usted tener una empresa LLC? ¿Por qué no una corporación? A veces me llaman a mí con la segunda opción. Doctor Sidney, yo necesito una empresa de corporación para comprar bienes raíces en Estados Unidos. ¿Me puedes asesorar en esto? Y yo les digo otra vez, hago la misma pregunta. ¿Por qué cree usted que es tener una empresa de corporación al invés de una empresa LLC? Lo que yo quiero compartir con todos ustedes, que están tomando el tiempo de educarse en nuestro sistema inmobiliario y ahora societario en Estados Unidos, es que hay diferencias entre tener una empresa LLC y una empresa corporación que vamos a hablar ahorita enseguida. Carolina, por favor. Ok. Bueno, en ambos los casos, las ventajas de tener una empresa americana para adquirir bienes raíces tienen que ver con dos temas principales. Una protección patrimonial y el tema de que mi cliente va a poder ahorrar en impuestos sobre la renta en Estados Unidos. ¿Cómo funciona eso? Cuando el cliente compra una propiedad en Estados Unidos a nivel unipersonal, el cliente se llama Juan Valdés y ha comprado una propiedad de $400,000 en Orlando, por ejemplo. Esa situación se pasa muy a menudo. Los clientes tienen contacto con nosotros después de haber realizado la escrituración de esa propiedad, me envían una copia de la escritura y me pregunto, doctor Sidney, ¿puedes verificar si esa compra de esa propiedad la hice yo de una forma correcta? Cuando la propiedad está a nombre unipersonal del cliente, entonces yo empiezo a darle las malas noticias. Primero, señor cliente, cuando tiene usted una protección, cuando quieres tener una protección patrimonial de esa adquisición, debes comprar la propiedad a nombre de una empresa, no a nombre unipersonal. ¿Por qué? Porque cualquier problema que exista con respecto a esa propiedad, un problema con sus vecinos, cualquier problema con el condominio, cualquier problema con impuestos, cualquier problema con el condado, con la ciudad, con el estado, con el gobierno federal. Miren, el responsable sería la empresa. Cualquier problema, en inglés nosotros llamamos hasta ese término de liability. Cualquier problema que exista
cuando tiene usted una propiedad adquirida en Estados Unidos bajo una empresa, es de responsabilidad de la empresa. Pero cuando la propiedad está a nombre unipersonal, entonces cualquier problema sería de responsabilidad personal de mi cliente, que no es una buena idea. El tema de impuestos, ¿cómo funciona esto? Cuando la mayoría de nuestros clientes están comprando propiedades para inversión en Estados Unidos. ¿Okay? Pero el mismo principio se aplica para aquellos que quieren comprar una propiedad para vacaciones. Bajo una empresa, nosotros podemos, a través de la preparación de una contabilidad anual, reducir los impuestos y muchas veces eliminar el impuesto sobre la renta que le tocaría el cliente pagar. Pero esas deducciones que existen no están totalmente disponibles cuando el comprador adquirió la propiedad bajo su nombre a nivel unipersonal. Entonces, dos ventajas de tener una empresa americana para adquirir bienes raíces en Estados Unidos: protección patrimonial, y número dos, el tema que el cliente le tocaría pagar menos impuestos o muchas veces eliminar el impuesto sobre la renta en Estados Unidos. No sé si Carolina o Carolina tiene algún comentario para hacer o alguna pregunta. Sí, Sí, bueno, básicamente, dale, adelante, Carolina. no, básicamente quisiéramos como aclarar un poquito. En este caso, me imagino que usted se refiere al tema de los impuestos a la ley FIRPTA, que muchas personas no la conocen, muchas personas que están en los Estados, que son extranjeros y quieren invertir en los Estados Unidos y desconocen un poco de la ley. En este caso, los protegería del pago del impuesto cuando compran a través de una compañía. O sea, esa parte, como usted bien lo acaba de decir, o sea, no solamente que tienes la responsabilidad en la empresa, sino que también el tema de los impuestos cuando la persona no compra a título de una empresa, sino a título personal, es muchísimo, muchísimo más alto. Y bueno, el tema del impuesto sucesoral, que usted lo va a explicar más adelante, que también protege muchísimo cuando las personas lo hacen a través de una empresa. Así es. Mire, Carolina, no solamente está usted correcta cuando hablaste acerca de FIRPTA, que FIRPTA es un tema demasiadamente complejo. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto tratamos de aclarar en este webinar. Yo veo que algunas personas ya están haciendo preguntas en el chat, lo que es excelente. En algún momento, yo estoy seguro que entre Carolina y Karina vamos a hacer una pausa Claro que sí. para hablar acerca de las preguntas. Pero Ujú. la ventaja de tener una empresa y pagar menos impuestos es todavía más grande la ventaja. Yo me refiero a impuestos sobre la renta. Esas propiedades que nuestros clientes vayan a alquilar, ¿ok? Al final del año, si el cliente tiene $25,000 de alquileres recibidos, por si acaso. Entonces, al hacemos una contabilidad, que es parte de los servicios que ofrecemos nosotros en nuestro bufete, lo que tratamos de hacer es poner todos los gastos de manutención de la empresa, todos los gastos de manutención de la propiedad en la declaración de renta de esta empresa. Y muchas veces lo que logramos nosotros hacer a través de esa contabilidad es eliminar el impuesto sobre la renta que le tocaría a la empresa pagar al final del año. Entonces, hay muchas ventajas en comprar una propiedad bajo una empresa y al hacer la declaración de renta anual, eso es solamente una vez al año que se hace, para poner todos los gastos de esta empresa en esa contabilidad. Inclusive, Carolina, en el momento de vender la propiedad en el futuro, parte de los gastos que hemos acumulado a lo largo de los años lo podemos deducir inclusive en el futuro del capital gains, o sea, del lucro sobre la venta de la propiedad. El cliente compra una propiedad a $400,000. Se queda con ella 3, 4 años y vas a vender por $700,000. Entonces, de esa diferencia, los $300,000, si el cliente hizo una declaración de renta todos los años, parte de esos gastos que están acumulados ahí también se pueden reducir del monto que le tocaría pagar impuestos en Estados Unidos, en ese caso los $300,000. Perfecto. ¿Okay? Entendido. Sí, Entendido. definitivamente son muchas las ventajas, así mismo como también son muchos los riesgos que se corren cuando una persona, sobre todo un extranjero, compra como persona natural y no por medio de una compañía. Miren, También hay para que tener dar, cuidado con eso,
que siempre todas las personas dicen, no, es que si creo una compañía tengo que pagar que más taxes, que me complico, porque entonces ya le tengo que hacer taxes también a la compañía y bueno, tú sabes, siempre escucho a eso uno de parte de las personas. Sí, y yo les contesto ese comentario, Carolina, diciéndoles, pero si usted tiene que hacer una declaración de renta al año, ¿ok? Pero vas a incluir en esa declaración de renta $30,000 de gastos. O sea, vale la pena hacer la declaración de renta porque son $30,000 de gastos que has incluido en la empresa que podemos utilizar en el futuro para no solamente pagar impuestos ahora, o así como disminuir el impuesto que tienes que pagar al vender la propiedad. O sea, hacer la declaración de renta cada año es una ventaja para todos nuestros clientes, sobre todo cuando los clientes están alquilando las propiedades, porque al alquilar una propiedad, nosotros consideramos la empresa americana como que se fuera, entre comillas, una empresa activa. El tema de ser activa no tiene que ver con el hecho de tener empleados, ofrecer alguna casa de servicio, sino que sería activa por el hecho de que la propiedad está alquilando su patrimonio. Entonces hay muchas ventajas fiscales que podemos disfrutar, aprovechar e incluir en la contabilidad de esta empresa. ¿Ok? Exactamente. Bueno, Carolina, si quieres avanzar, por favor. Ok. Ya, ok. Entonces, vamos a hablar ahorita acerca de otro tema que es súper importante, tal vez quizás el tema más importante de esta charla, que es el impuesto de sucesión en Estados Unidos, el impuesto sobre la herencia en Estados Unidos. ¿Cómo funciona eso? Eso todavía sigue siendo un misterio para muchos, sino que la mayoría de los extranjeros que deciden invertir en Estados Unidos. Es un tema muy serio, pero quiero que sepan que es un tema que hay solución. Cuando el cliente trabaja con un abogado especializado en ese tema para justamente hacer una planificación societaria para evitar esa clase de problema. Casi todos los países del mundo poseen un impuesto de sucesión, que es un impuesto sobre la herencia. Cuando alguien fallece, en casi todos los países latinos que me dicen mis clientes de México, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, tienen que pagar un X porcentaje de impuestos sobre la herencia. Tengo entendido de que el promedio de este impuesto en los países latinos estaría alrededor de 4% hasta el 10%. Hay algunos países donde es un poco más alto, pero la mayoría de mis clientes me dicen que el impuesto sobre la herencia en Latinoamérica estaría alrededor de 4 a 10% del patrimonio total de la persona. Pero pongan atención, ese impuesto sobre la herencia en Estados Unidos empieza en los 30%. Y dependiendo del valor, el monto del patrimonio del fallecido, en el momento pues, de su fallecimiento, podría llegar a ser 55%. O sea, estamos hablando de un impuesto sobre la herencia, un impuesto de sucesión, que es demasiadamente costoso. Ese es el primer punto. Segundo punto, muchas personas creen que eso pasa conmigo con mucha frecuencia. Muchas personas creen que al comprar una propiedad en Estados Unidos bajo una empresa americana, que están protegidas contra el impacto del impuesto de sucesión, lo que llamamos en inglés de US Estate Tax, el impuesto sobre la herencia. Pero amigos, pongan atención, porque esa es la información que vale $1 millón. No es cierto que cuando tiene usted una empresa americana que va a comprar una propiedad de $400,000 en Estados Unidos, por ejemplo, cuando las cuotas de esta empresa la emiten a nombre tuyo, para efeitos sucessórios en Estados Unidos, es igual que el cliente hubiera comprado esa propiedad a nivel unipersonal. ¿Está claro? ¿O yo estoy hablando demasiadamente complicado? ¿Nos puede explicar un poquito mejor? Porque quiere Ok. como un poquito. Por eso yo hice la pregunta. Ok, otra vez. El impuesto sobre la herencia se aplica cuando extranjeros tienen bienes raíces en Estados Unidos a nombre unipersonal y desafortunadamente el cliente se muere. En 22 años de experiencia como abogado, esa situación ya se me ha ocurrido por lo menos 5, casi 10 veces.
¿ok? Pero lo que mucha gente no sabe es que cuando el cliente monta una empresa americana para comprar bienes raíces, pero las cuotas de esta empresa, las acciones de esa empresa, la emiten a nombre del cliente. El cliente no sabe, pero en acciones de empresas americanas también están sujetas al impuesto de sucesión. O sea, la situación es igual que la situación cuando el cliente compra la propiedad a nivel unipersonal. O sea, no hay protección sucesoria. El cliente tiene la protección patrimonial que yo he explicado al principio y tiene las ventajas tributarias, pero tener solamente una empresa para comprar bienes raíces no lo va a eliminar del impuesto sobre la herencia. ¿Y Ahora cuál está más sería la claro. forma, sí, y cuál sería la forma en que pudiera de repente el cliente evitar Esa, que le cueste tan caro el impuesto por por la esa venta? respuesta la tiene Carolina y nos va a mostrar enseguida. En la próxima lámina. Ya, mire, esa es una clase de una estructura simple, pero una estructura efectiva para proteger el patrimonio de mi cliente. Y amigos, esta estructura sirve para cualquier uno que esté comprando una propiedad por un valor superior a $200,000. Porque pongan atención, yo voy a hacer un cálculo muy rápidamente. En una adquisición de $200,000, si el cliente viene pues, a fallecer, hay una exención automática de $60,000. En los primeros $60,000 no hay impuestos sobre la herencia. Pero la diferencia que queda, estamos hablando en este caso de $140,000, el impuesto de herencia por lo menos de $160,000, $40,000, estamos hablando de 30%, estamos hablando de $42,000 de impuestos sobre la herencia en Estados Unidos. O sea, no es poco dinero que estamos hablando. Y yo hice el cálculo por una adquisición de alrededor de $200,000, para tener una idea de lo que sería el impacto tributario en caso de que la adquisición sea de $400,000, $600,000, $800,000 o $1 millón. ¿Qué hacemos nosotros para evitar el impuesto sobre la herencia? En esa lámina pueden ver ustedes, eso está todo en inglés porque la idea es que todos aprendan a hablar inglés en este webinar. La propiedad está por debajo, el property. Ahí está la propiedad del cliente que va a adquirir. En la Florida, en Nueva York, en Texas, en California, donde sea. Hemos hablado de que tenemos que montar una empresa doméstica, en este caso una empresa de la Florida, Florida Company, para comprar entonces esta propiedad al nombre del cliente. Ok, perfecto. Por encima de la empresa americana, recuerde lo que yo he explicado ahorita. Si yo emito las cuotas de esta empresa, las acciones de la empresa americana al nombre de mi cliente, no hay protección sucesoria. Para que exista protección sucesoria, lo que tenemos que hacer es crear una otra estructura por encima, que es justamente lo que nosotros llamamos de Estate Tax Protection Company. Esa es una empresa internacional que ponemos por encima. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a Estados Unidos, en caso de fallecimiento, a ellos les importa saber quién es el socio de la empresa americana. En el caso de que el socio de la empresa americana es mi cliente a nivel unipersonal, hay problema. Pero cuando la investigación de ellos quieren saber quién son los socios de la empresa americana. Bueno, el socio de la empresa americana es una otra empresa, pero no es una empresa americana, es una empresa internacional. Entonces la investigación del gobierno americano ya se termina, se para, no sigue adelante. O sea, ya no quieren más saber detalles acerca de la empresa internacional. Ese es el secreto, tener esa doble estructura de empresas para que el cliente pueda estar bien protegido. Y por encima de esa lámina, como pueden ver, aparecería el nombre de mi cliente y el nombre de sus miembros de la familia. Lo que hacemos nosotros dentro de ese proceso de asesoramiento legal societario, tributario y sucesorio, nosotros hablamos con nuestros clientes para determinar quién serían los nombres de los socios de la empresa internacional que estarían por encima de todo, porque esas personas son las personas que son 100% socios de la empresa internacional, que es 100% socio de la empresa americana, que entonces sería 100% propietaria del inmueble.
Entonces, por ahí pueden tener ustedes una idea de cómo se hace el control del patrimonio de mi cliente. El control del patrimonio de mi cliente lo hacemos de una forma muy bien hecha, muy organizada, pero de una forma indirecta, porque a él no le conviene tener el patrimonio a su nombre, sino que bajo una empresa americana que está por debajo de una empresa internacional, y entonces por encima estaría nuestro cliente y su familia. Ok, ¿Algún o sea que comentario? básicamente en la constitución de la empresa que vaya a ser un cliente extranjero acá, las acciones deberían estar a nombre de su empresa en otro país para que pueda tener esa protección, Sí, ¿cierto? sí, señora. Y lo que hacemos nosotros en nuestro bufete es lo siguiente. En el proceso de formación de ambas las empresas, nosotros ya hacemos el proceso de formación de estas empresas para ser específicamente empresas holdings patrimoniales, ¿okay? Empresas de holding, pero ya con la idea y la intención de, primero, disminuir el impacto tributario de mi cliente y, número dos, favorecer la transferencia de esas cuotas y evitar el impuesto sobre la herencia en Estados Unidos. Cuando el cliente sigue nuestra orientación y nosotros hacemos para él, para ella, esa estructura de doble empresas para proteger el patrimonio de mi cliente, pagar menos impuestos y garantizar la protección sucesoria. Lo que yo logro hacer, el éxito más grande sería si algo se sucede con mis clientes, para que tengan ustedes una idea de la maravilla que sería esta estructura. En caso de que algo se suceda con mi cliente, eso no es un tema muy interesante de hablar, pero es algo que podría suceder, que va a suceder con todos nosotros en algún momento. Cuando el cliente sigue nuestra orientación y hacemos nosotros esa planificación societaria, yo puedo formar esa estructura societaria de doble empresas para realizar lo siguiente. En caso de que mi cliente se muera, fallezca, yo puedo, dentro de los estatutos de las empresas que tenemos nosotros formadas, transferir inmediatamente el patrimonio para los herederos. Pero lo hacemos inmediatamente. Pongan atención, sin necesidad de hacer cualquier clase de trámite sucesorio en su país, sin tener que hacer cualquier clase de trámite sucesorio en Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Lo que significa que el, el control continuo del patrimonio sigue con los miembros de la familia. Si se fallece, por ejemplo, el papá, entonces la mamá inmediatamente tiene 100% de las cuotas de esta empresa internacional y podría hacer lo que quiera. Hablar con Carolina y decirle, miren, yo quiero ahora alquilar esta propiedad por tiempo completo. Yo quiero entonces alquilar esa propiedad y hacerlo como Airbnb para corto tiempo. Yo quisiera vender la propiedad, pero la ventaja más grande que existe por detrás de esa estructura es el absoluto control que la familia de mi cliente va a tener en caso de que mi cliente no esté disponibilizado. Es una maravilla. Y en este caso, el cliente tendría que notificar rápidamente a usted como abogado que sucedió el fallecimiento para hacer los correctivos y que quede todo a nombre de la familia. Así es, pero Carolina, ese es un proceso que hacemos, como decimos en inglés, in-house, es un proceso que lo hacemos a nivel bufete de abogados, no es un trámite que tenemos que hacer en los registros públicos, inclusive en los registros públicos no hacemos absolutamente nada. O sea, nadie se va a enterar de quién son los socios de esta empresa, nadie se va a enterar de que pues, hubo una situación de fallecimiento en la familia. O sea, el control de esa propiedad, del patrimonio de mi cliente, sigue en las manos de los herederos que sobreviven, que siguen existiendo. Claro, y me imagino que la estructura patrimonial, cuando se crea la empresa de acá, se les da facultades a todos por igual para que no existe ese problema. Bueno, yo soy abogada en Venezuela, acá no sé cómo se maneja la constitución de empresa, pero allá le daba facultades a los accionistas, entonces había la posibilidad de que todos tuvieran las mismas facultades en caso de que uno no esté, precisamente para proteger la compañía el patrimonio en general. Así es. Inclusive, el comentario tuyo es muy interesante,
porque yo puedo agregar algo adicional. Esa estructura que ven ustedes en la pantalla es la estructura más simple, pero más efectiva para que todos los clientes que quieran, que desean invertir en bienes raíces, deban considerar. Pero es cierto que muchos clientes, cuando entran en contacto con nosotros, tienen situaciones especiales. Por ejemplo, los clientes tienen hijos que son pequeños. Entonces, como sabes usted, Carolina, no nos conviene poner los hijos pequeños, menores de edad, como socios de una empresa internacional, porque no tienen capacidad legal. Tengo otros clientes que empiezan a acumular patrimonio y nos piden para hacer una estructuración de las cuotas de una forma diferenciada. Entonces, en ese momento lo que hacemos nosotros es justamente ofrecer una consulta legal para cada cliente, para que podamos atender a las necesidades específicas de cada uno. Porque dos familias no son necesariamente iguales, tienen intereses diferentes, tienen ambiciones diferentes. El tema de control es un tema que nosotros tenemos que discutir, pero para eso hacen siempre una cita legal con nosotros, nuestro equipo, para que podamos orientarlos de una forma adecuada. Ok, ¿En qué acá nos están... momento, en qué Adelante, momento Caro. recomiendas crear o sea, como crear toda esta estructura? ¿En el momento que se crea la compañía? O sea, ¿en qué momento piensas tú que es más propicio que el cliente se acerque a ti y diga, bueno, llegó el momento, quiero tener mi protección sucesoral para todos mis familiares? ¿Cuál es el mejor momento para hacer todo este proceso? Mire, Carol, yo soy abogado. Entonces, a mí, mis clientes me pagan para preocuparse por ellos. Mi comentario sería muy simple. En el momento en que quiere usted invertir en bienes raíces en Estados Unidos, es el momento de empezar el proceso de constitución de las empresas. ¿Por qué? Para que podamos tener tiempo para hacer un trabajo bien hecho, número uno. Número dos, para que una vez que las empresas estén establecidas, cuando el cliente hable con usted, cuando el cliente habla con Carlina y empiezan a buscar las propiedades, quizás el contrato de compra de la propiedad ya lo podemos poner a nombre de la empresa, ni siquiera tenemos que poner a nombre del cliente. ¿Okay? Inclusive, hay un otro comentario súper importante que yo quisiera agregar, que tampoco las personas conocen al respecto. Yo no sé si Carolina y Carlina están enteradas acerca de esto, pero esa es una situación súper sofisticada, pero muy importante. Nosotros tenemos muchos clientes que están comprando propiedades preventa, propiedades nuevas. Que la mayoría de las ventas en Orlando son de preventas, nuevos lanzamientos, edificios, propiedades que van a estar listas en 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses. Mire, es muy común personas que no son abogados o que no tienen experiencia en ese asunto decir al cliente, señor Juan, usted va a comprar esa propiedad de $600,000. Usted tiene que poner de depósito inicial a lo largo de los meses la mitad, $300,000. Haga el proceso de compra de la propiedad al principio al nombre unipersonal. No necesitas tener una empresa. La empresa la puedes formar usted en el momento de hacer el cierre a los 6 meses, 12 meses, 24 meses. Eso es un error súper grave. ¿Por qué? Otra vez, aquí viene la información que vale otro $1,000,000 para todos ustedes. Anoten, Eso, ya van 2 Estoy millones. repartiendo millones. oye, y eso se los digo a ustedes por experiencia propia, que me han llamado acerca de esas situaciones, ¿ok? Esos depósitos que hacen los clientes internacionales para comprar propiedades, preventa o reventa, no importa. Esos montos ya están sujetos a impuestos sobre la herencia en Estados Unidos, aunque la propiedad no esté a nombre de ellos. ¿Okay? Inclusive, en el año pasado, me llamó un inmobiliario con una situación donde había un contrato de preventa, habían depósitos que lo hicieron, el señor se murió, la esposa entró en contacto conmigo, referida por el inmobiliario, y me pidió para que la asesorara hacer el traspaso del contrato de compra al nombre de la señora. Entonces, cuando yo me enteré del asunto, yo llamé al abogado del desarrollador
Yo ya sabía lo que iba a decirme ese abogado. El abogado me dijo, el señor se falleció. Sí, bueno, hay que hacer este impuesto sobre la herencia en Estados Unidos, el state tax, y hay que pagar 30% de impuestos. O sea, eso no es opinión, eso es hecho. Entonces, eso es súper importante que los clientes sepan. Ahora, contestando otra vez, Carolina, a su pregunta, el momento de montar una estructura societaria debería ser al principio, ¿ok? Para que una vez que esté todo en orden, el cliente tiene 100% de seguridad de que el patrimonio va a ser protegido y sobre todo los depósitos que va a hacer para adquirir su propiedad en Estados Unidos. Ok. O sea que eso vendría directamente con la creación de la compañía. Directamente, o sea, sería parejo junto. Para Sí. proteger desde que la persona haga el depósito, porque si no corre el riesgo de lo que le pasó a este caso. Eso. Y Karina, yo tengo dos casos en los últimos 5 años donde esa situación ha pasado y a mí me dio mucho pesar de tener que ser la persona que a esa señora me tocó dar malas noticias. La señora pidió el marido, el esposo, y tenía que pagar impuestos en Estados Unidos. O sea, eso se puede evitar cuando escuchen los consejos del abogado para hacer la estructuración societaria correcta de una empresa. Entonces, esa estructura, otra vez, es simplemente un borrador, es un modelo. No quiere decir que para todas las personas tienen que ser iguales, pero esa estructura les explica a ustedes principios muy básicos y muy importantes que los clientes internacionales tienen que tomar en cuenta para hacer un asesoramiento societario bien realizado. Y siempre básicamente a través de abogado, porque el abogado es el único que puede representar los intereses del cliente, asesorar al cliente, proteger el cliente y sobre todo ofrecer consejos legales. Sí, por eso es muy importante hacerlo con un abogado directamente, preparadísimo como usted y no con gestores que simplemente abran una empresa. Acá nos está preguntando Abelín en el chat, sé que dijimos que íbamos a dar las preguntas para después, pero tiene que ver con este tema. Ella pregunta en dónde se pueden formar las compañías de protección. Me imagino así de la ubicación de las empresas. Nosotros trabajamos con casi todas las jurisdicciones internacionales. Otra vez, la definición final de dónde vamos a montar la empresa depende de una cita que hacemos, una consulta, una evaluación que hacemos con cada cliente en particular, porque cada uno tiene una situación diferente. Yo tengo clientes que se preocupan muchísimo con su privacidad. Tengo otros clientes que no tienen absolutamente ningún problema con su privacidad. Tengo clientes que necesitan de esas empresas de una forma muy rápida. Hay clientes que no tienen mucho afán en tener las empresas montadas muy rápidamente, pero nosotros trabajamos, para que tengan una idea, con jurisdicción de todas las partes del mundo, de Europa, Asia, el Caribe y de las Américas. Y Ok. esta protección de la empresa, o sea, podría ser sobre una empresa cualquier tipo, LLC, corporation, o sea, no tiene nada que ver el tipo de empresa que el cliente abra, puede tener su protección patrimonial. Absolutamente, absolutamente, porque estamos hablando siempre de clientes internacionales. Esa estructura, modelo que están mirando ustedes en esta lámina, no se aplica a americanos y no se aplica a aquellos que tienen green cards, que son residentes en Estados Unidos, pero esa estructura base para asesorar el cliente extranjero. Ok. ¿Ok? Carolina, no sé si tiene usted otra lámina, creo que hay una más. Sí. Una laminita. Aquí Ok. continúo. Sí. ¿Por qué tenemos que tener un abogado para comprar o vender propiedades? Ese es un tema también que yo sé que entre Carolina y Carolina siempre están hablando acerca de eso, pero a mí me gustaría ofrecer algunas otras razones muy importantes para que sepan por qué tienen que tener asesoría. El abogado hace todo lo que tiene que ver con la parte legal de un proceso inmobiliario. El proceso revisa el contrato inicial de compra o de venta de su propiedad. Nosotros hacemos una investigación sobre el título de la propiedad para estar seguro que el título de la propiedad está limpio, que no existe ninguna clase de alienación, algún problema que podría impedir mi cliente de poseer la propiedad y impedir que mi cliente pueda vender la propiedad cuando estamos asesorando al cliente que es el vendedor.
Cuando nosotros trabajamos con situaciones de bienes raíces, hacemos el trabajo de preparación y revisión de lo que llamamos de closing statement, también se llamamos de settlement statement, que es una planilla de 2, 3 páginas que tiene informes de los gastos que le tocarían pagar el comprador y el vendedor al momento de hacer la escrituración de la propiedad. El abogado asesora al cliente sobre todos los documentos legales de la propiedad que tenemos que producir, la transacción, así como revisamos los documentos de la otra parte. Asesoramos al cliente durante todo el proceso de adquisición de su propiedad con respecto a temas de compra, de venta, cuando hay financiamiento, podemos también asesorar a hacer con que el cliente entienda básicamente las condiciones de la hipoteca que va a recibir. Explicamos básicamente las consecuencias fiscales y cómo evitar, sobre todo, este problema fiscal tributario en Estados Unidos. Asesoramos básicamente en la preparación de la planificación fiscal, declaración de renta, como dijo Carolina al principio, contabilidad, lo hacemos todo en nuestro bufete también. Y podemos entonces finalmente discutir también el tema del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta que hablamos al principio, patrimonio, y también impuestos sobre la herencia, que nosotros absolutamente tenemos que estar seguros de que en nuestra asesoría legal vamos a evitar el impacto de ese impuesto sobre la herencia. Y yo no puedo dejar de mencionar la importancia de tener un abogado para prevenir el impacto de impuestos sobre la herencia. Yo me reúno con clientes, hago citas virtuales, por lo menos unas 5 o 10 veces al mes, con personas que tienen estructuras societarias mal hechas, estructuras societarias incompletas. Y a mí me da mucho pesar tener que explicar al cliente que le tocaría entonces pagar para poder arreglar esa situación. Cuando si el cliente hubiera hablado con nosotros al principio, yo sé que podría haber hecho una estructura completa una sola vez. Excelente Entonces, todo. Tenemos por aquí en el chat qué preguntas tenemos. ok. Héctor nos preguntaba hace un rato que si esto aplica también para un comprador local que quiera comprar una propiedad de inversión. Me supongo que se refería al tema de crear la compañía y todo lo que hablamos al principio. Si la definición del cliente local es un cliente que vive en Estados Unidos, que paga impuestos en Estados Unidos, que tiene, o sea, ciudadano o es un residente permanente, entonces esa estructura tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, porque uno de los impactos que el cliente americano o residente permanente no tiene es el tema del impuesto sobre la herencia. El impuesto sobre la herencia en Estados Unidos, para los americanos hay una exención, imaginen ustedes, de más de 12 millones de dólares. O sea, el impuesto sobre la herencia, lo que llamamos de US Estate Tax, es básicamente un impuesto sobre los ricos, pero la mayoría de las personas no fallece poseyendo un patrimonio pues, de este tamaño. Entonces, debemos utilizar una estructura societaria para el cliente local, pero de una forma diferente. O sea, si el cliente quiere entrar en contacto con nosotros, con mucho gusto puede entrar en contacto con nosotros, marcar una cita para que podamos hablar acerca de este tema. Y como saben ustedes, el tercer secreto que voy a compartir con ustedes es que todos los clientes que nos asisten a esa charla, que entren en contacto con nosotros a través de WhatsApp, de email, que vamos a pasar nuestros datos enseguida, tienen una cita de gratis con nosotros. Nosotros no cobramos una cita que generalmente son de $200. Vas a mencionar el nombre de Carolina o de Carlina. Si no mencionan los nombres de ambas, no van a ganar descuento. O sea que es muy Ya importante lo poner eso en saben, cuenta. tienen que decir la palabra mágica Carolina o Carlina para que Sí. tengan el descuento. Si mencionan el nombre, ustedes absolutamente van a recibir el beneficio de una cita con nosotros de gratis. Podemos hacer a nivel virtual, vía Zoom, WhatsApp. Aquellos que estén en la ciudad de Miami, se quieren visitar nuestro bufete en Brickell, con mucho gusto estamos a la orden. Claro que sí, súper importante la información y bueno, y tener en cuenta sobre todo esta última lámina, yo digo que bueno, más que los secretos del $1.000.000, es esta última lámina del abogado de por qué debemos hacer todo este tipo de trámites y tomarlos con seriedad, porque no se trata solamente de hacer una empresa por hacerla. Yo he visto también muchas personas que yo te la constituyo por $300, pero no te explican a fondo todas las consecuencias legales que pudieras tener.
que son muy importantes. Y ahorita con una reserva, los precios como están, no estamos hablando de $50,000 ni de 100. A veces las reservas son del 50% para los clientes internacionales. Entonces, es bien importante tomar esto en cuenta. Sí. Carolina, yo creo que hay una última lámina, si después se pudiera compartir con todos. Sí, eso es básicamente nuestros datos de contacto para aquellos que quieren enviar un email a nosotros, a marcar a nuestro bufete a través de WhatsApp, y así como nuestras páginas de la red social. En nuestra red social hay un montón de información súper útil que yo creo que ustedes podrían beneficiarse si pueden entrar en Instagram y Facebook. Hablamos de empresas, de compra de inmuebles, hablamos de impuestos en Estados Unidos, de negocios. Hay un montón de información también que creo que a ustedes les gustaría muchísimo conocer un poco más para educarse la forma correcta de cómo hacer negocios en Estados Unidos. Sí, tenemos una pregunta en el chat del señor Pino. Dice, ¿se puede hacer la compra de la propiedad del cliente sin estar en los Estados Unidos? Sí, pero que el abogado lo Absolutamente, explique. absolutamente. Sí, mire, Carolina, entre Carolina y Carlina, ellas se lo garantizan que se lo puede hacer bajo el punto inmobiliario. Y yo como abogado absolutamente garantizo que puede hacer también lo mismo a nivel legal. Una de las cosas buenas que ha pasado con la pandemia es que nosotros tuvimos que adaptar a trabajar de forma remota, porque en ese momento, por 2 años, pues básicamente mucha gente no podía venir a Estados Unidos a nivel presencial. Entonces nosotros hemos logrado crear un sistema de trabajo que hoy en día nos permite no solamente asesoría del cliente para comprar una propiedad a nivel virtual, así como mi cliente puede vender su propiedad sin tener que estar físicamente presente en Estados Unidos. Eso ya no es más un problema, no es un obstáculo, ya no es un desafío que tenemos que arreglar. Bendita pandemia y bendita tecnología. Sí. Sí. Hemos visto... Inclusive para recibir financiamiento, correcto. Todos los Sí, bancos exacto. permiten que Todo toda se hace online. documentación, Exactamente. uno puede someter toda la información de uno, la información financiera a través de emails, a través de Dropbox, que el banco no va a exigir que el cliente esté físicamente presente en Estados Unidos. Exacto. Hay algunos que otros developers que exige que el cliente esté acá, pero por lo general ahorita se hacen inclusive cierres remotos. Hemos sabido de muchas transacciones en nuestra compañía que los clientes lo hacen vía Zoom, no tienen que venir a los Estados Unidos. En algunos casos no tienen ni siquiera que tener visa, pero va a depender del developer y del lender que te haga el trámite. Exactamente. Podemos poner los contactos nuestros, Caro, para que la gente también lo tenga allí. Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, recuerden el superbono que tienen con el doctor si dan la palabra mágica. Doctor, usted nos podría decir así como para resumir, aparte este es uno de los errores más grandes, ¿no? No hacer la protección patrimonial. ¿Y qué otro, usted que tiene ya tantos años de experiencia, qué errores más comunes cometen las personas al hacer inversiones en los Estados Unidos? Aunque sea No, uno. no elegir un inmobiliario correcto. Ese es uno de los errores que yo veo pasar muy a menudo. Hace 3 meses yo recibí documentación de un cliente de Venezuela que había comprado una propiedad. Me envió, no sé quién lo refirió a mi bufete, pero me envió los documentos de compra de esa propiedad y me pidió que hiciera un análisis acerca de lo que había hecho, señor. Se compró una propiedad de $500,000. Y yo recibí la documentación, la escritura, había una empresa, yo miré a la empresa tenía 2, 3 páginas, simplemente, páginas electrónicas. Y imagínese usted, Carlina, que el incorporador de esta empresa fue el inmobiliario del cliente. ¿Ok? En Sunbase, que es el registro público de la Florida, apareció el nombre del inmobiliario por todas las partes. Entonces yo le pregunté al cliente, pero ¿cómo es posible que su inmobiliario le hizo la empresa a usted? Y me dijo, no, el inmobiliario me dijo que le pagara a él, que sabía cómo hacer, que yo no necesitaba abogado, y me hizo una empresa de 2 páginas con el nombre del inmobiliario como siendo el representante legal de la empresa. Entonces, cuando yo terminé mi análisis, yo le expliqué a él, pues,
las fallas que había en esa situación, el cliente no se quedó contento pues, con la actitud en lo que hizo inmobiliario, porque no fue una actitud correcta. Mire, también hay malos abogados, también hay bancos que no son muy competentes. Yo creo que lo más importante para el cliente evitar errores es hacer preguntas acerca del profesional con quien está trabajando, para que no tenga usted problema. Hoy en la tarde yo recibí un email de un cliente mío que tiene una propiedad en Sunny Isles que está vendiendo. Y cuando me dijo que iba a vender la propiedad, son empresas que nosotros manejamos en el bufete. Yo le digo, con mucho gusto le podemos asesorar en el proceso de venta de esta propiedad. Y el cliente me dijo, no te preocupes porque mi inmobiliaria me dijo que la empresa de títulos del comprador me va a asesorar en la venta. Yo dije, no, eso no es cierto. Wow. Una empresa de títulos no representa a nadie, primer punto. El único que representa a alguien es un abogado. Ese es otro error que hay. Una empresa de títulos no representa a nadie. La empresa de títulos no representa el comprador y la empresa de títulos tampoco representa el vendedor. Lo que hace una empresa de títulos es simplemente preparar documentación para realizar un cierre, pero sin tomar en cuenta los intereses o la protección del comprador o del vendedor. Cualquier problema que exista, lo que van a hacer ellos es decir, yo soy simplemente el title agent, el closing agent, pero yo no estoy haciendo nada más. Entonces, yo pienso que es un tremendo error cuando el cliente recibe una orientación mal hecha de una persona. Y el tercer comentario que yo quisiera hacer sería, aquellos clientes que tienen la posibilidad de financiar parte de la compra de la propiedad, ¿por qué no financiar y utilizar el dinero de los otros? A invés de inmovilizar mucho dinero para comprar la propiedad pagando efectivo. Esos son mis comentarios. Excelente, doctor. Excelente. Muchísimas gracias. Caro. De verdad que sí, muy bueno, sobre todo esa última parte de por qué no financiar, me sonó mucho porque en realidad es algo que muchas personas desconocen y en realidad si tú tienes un dinero puedes apalancarte con el banco y capaz que puedes acceder a más propiedades que lo que tú dices, inmovilizar solo un dinero, invertirlo en una propiedad, la rentabilidad baja muchísimo. Hemos hecho los números y se ve la diferencia cuando lo haces apalancado con el banco a cuando compras, por ejemplo, todo en efectivo. Así es. Carol, ¿quiere usted leer rápidamente otras preguntas? Hay algunas preguntas súper interesantes que yo veo en el chat. Ok, a ver, por acá tenemos cuál más. Mira la pregunta de Evelyn. La protección, la Protection Company podría ser de la Delaware. Esa es una buena pregunta que me hace Evelyn. Evelyn, la empresa de Delaware no es una empresa de Protection Company porque es una empresa americana. Entonces, las cuotas de esta empresa no le protegen a nivel unipersonal contra el impuesto sobre la herencia. Pero nosotros utilizamos empresas en Delaware bajo ciertas circunstancias. La pregunta de Evelyn también es una pregunta avanzada. Yo puedo percibir que la señora conoce el asunto. Algunos clientes desean comprar bienes raíces en Estados Unidos utilizando el vehículo de una empresa en Delaware, porque Delaware es un estado americano que tiene una legislación societaria muy contemporánea, muy avanzada, y que por lo tanto podría ofrecer un poco más de protección a nivel confidencialidad del cliente. Entonces, bajo ciertas circunstancias, otra vez, eso siempre es un tema que yo discuto con mis clientes. Si vale la pena montar una empresa en Delaware o no. Evelyn, yo tengo algunos clientes para que nosotros hemos formado una empresa, por ejemplo, en la Florida para comprar la propiedad. La empresa de la Florida está por debajo de una empresa en Delaware y por encima de una empresa internacional, pero bajo ciertas circunstancias muy específicas. O sea, si usted quiere más información, utilice entonces el bonus que tiene en su favor y envíe un mensaje a nosotros que con mucho gusto podemos hablar más acerca de ese tema. Perfecto. También Janet había preguntado, ¿para un ciudadano el impuesto a la sucesión no lo puede salvar de alguna manera? Claro que se puede salvar.
ser usted americano y tienes un montón de dinero, de patrimonio, entre en contacto con nosotros. Nosotros hacemos en lo que llamamos en inglés de estate planning. Hacemos el trabajo de protección sucesoria para americanos también, que son productos diferentes, vehículos diferentes, lo que utilizamos para extranjeros. Pero todo cliente americano debería tener, eso se aplica a ustedes, señoras, deberían tener un testamento, deberían tener un durable power of attorney, deberían tener un living will, que son documentos que vienen a organizar la vida de alguien en caso de fallecimiento. Para eso pueden entrar en contacto con nosotros también. Ok. La última Pero preguntita que había una preguntita también de Evelyn, pero ya la habíamos respondido. Sí, ¿Qué recomienda si una LLC o corporación? Es dependiendo del caso. Usted había comentado que hay que estudiar cada caso. Sí, muy rápidamente para que alguien no se quede frustrado diciendo que el abogado no quiso contestar su pregunta. Una empresa una empresa LLC, cuando se hacen los taxes, déjeme definir la siguiente forma. Hay que enviar más informaciones para el IRS acerca de quién es el dueño. Mientras que la empresa corporación no tiene ese problema, porque la empresa corporación es la contribuyente americana. Entonces, toda la información básicamente que enviamos a hacer la contabilidad es de la empresa americana. Otra vez, la empresa en LLC, muchas veces es que depende del tipo de formación que se van a hacer. Si la empresa tiene más de un miembro, entonces hay que enviar más informaciones para el IRS. Pero ¿sabe lo que sucede en muchas de las situaciones? Cuando nosotros hablamos con los clientes acerca de las diferencias específicas entre una LLC y una corporación, mis clientes me dicen, ¿sabes qué, doctor Sidney? Mejor tener una empresa corporación. ¿Y qué pasa? Si el cliente tiene una LLC, durante el primer año, pongan atención, durante el primer año de existencia de la empresa LLC, es posible cambiar el sistema tributario de esa empresa para una corporación. Oh. Antes de que la empresa cumpla el año. Sí, señor. Y eso es algo que también podemos asesorar en nuestro bufete. Excelente. No. Esto aquí yo creo, yo fascinada, a mí me encanta todo este tema. Por mí me quedo 2 horas, pero bueno, ya no le quitamos más tiempo al abogado. Y le No, damos las estamos gracias. aquí a la orden, porque generalmente, mire, las personas pagan para tener esa clase de información, pero como cortesía, todo el equipo de EXP, el equipo de Carolina y Carolina, estamos recibiendo esa información otra vez. Esos comentarios que yo vi hoy, yo espero que ustedes vayan a compartir ese webinar con otras personas. Y si conocen ustedes a alguien interesado en comprar bienes raíces, todos los que están asistiendo, absolutamente piden a esas personas para participar y mirar en este webinar, porque la información que yo he pasado a ustedes les podrían ahorrar millares de dólares, miles de dólares. Por supuesto que sí, claro que sí. Y nosotros lo vamos a compartir con algunos clientes que no pudieron participar el día de hoy. Le enviamos la grabación porque es información muy, muy importante de valor. Total. sí, totalmente. Mira, Bueno, Evelyn sigue. Evelyn no quiere que se acabe el webinar. Dice, ¿la corporación se puede convertir en S-Corp por los taxes? Mire, una empresa S se aplica para quien es americano, tiene green card. El objetivo de este webinar es discutir el impacto con respecto a extranjeros. Un extranjero, Evelyn, no puede tener una S-Corp. Entonces la pregunta no se aplica. No aplica. Pero una para S-Corp es un excelente vehículo, pero cuando tiene usted un green card, es usted un americano. okay. Ok. Bueno, Ok. ahora sí damos concluido Bueno, este súper webinar de hoy. Estoy súper feliz. Gracias por compartir con nosotros y bueno, a todos los que asistieron. Caro. sí, gracias. Gracias por la asistencia, gracias por acompañarnos y como siempre al doctor Meneses que se lució con tanta información que nos dio. Así que mil y mil gracias. Claro que sí. Gracias a Buenas ustedes. noches. Muy buenas preguntas de todos que están participando. Felicitaciones Qué a bueno. todos. Súper nutritivo. Muchísimas gracias. Buenas Gracias a noches. todos. Feliz Hasta noche. luego. Feliz noche. Chao. Bye, bye. Chao. Chao. Bye. Chao.